Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Gloria a Dios, aleluya, qué lindo Dios. ¿Cuántos se están gozando? Aleluya. Amén. Vamos a alabar a Dios y bendecir su nombre. Aleluya. Oh, qué lindo eres, mi Dios. Oh, te estamos alabando, Señor, aleluya. Estamos buscando adoradores, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo necesito, tú necesitas el Espíritu Santo. Alabado Dios, alabado Dios. Unción de Cristo, aleluya, unción de su poder, gloria al Señor. Qué lindo Dios. Y así mismo, hermano, con este gozo, vamos a pasar al pastor Molina, gloria al Señor.
para que Él siga adelante con el culto. Gloria al Señor. Aquí le damos las partes a Él para la gloria del Señor y que traiga lo que el Señor le ponga en su corazón para la gloria y la honra del Señor. Yo dije, bueno, en otras ocasiones lo hemos tenido, pero queremos, gloria al Señor, que seguimos gozando con este varón de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por esta bendición tan especial de estar en este santo lugar. Voy a invitarles, hermanos, que abramos la palabra del Señor. Gracias, pastores, por su invitación una vez Gloria a más. Dios, amén. Gloria al Aleluya, Señor. Nos gloria a Dios. gozamos de estar acá, gozándonos. Aleluya, Como que se amén. goza. Qué lindo, Amén. amén. Gloria Gloria a al Dios. Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 8. Qué lindo Dios. Gloria a Dios, siervo. Gloria a su nombre, aleluya. En el libro de Génesis, o el libro de Bereshit, ese es el nombre original. Qué lindo, amén. Bereshit. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 20. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén, gloria Y a Dios. edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Que Dios añada bendición de su Ay, palabra qué en lindo, nuestros amén. corazones. Gloria a Dios, Podemos tomar aleluya. asiento, hermanos. Amén, gloria a Gloria a Dios. Dios. Al Señor. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios amado. Desde los tiempos antiguos, hermanos, Dios siempre se interesó en enseñarle a su pueblo que se fueran familiarizando con los altares. Dentro del pueblo de Dios, hermanos, usted ve en la Biblia que la Biblia expresa muchas representaciones. Familiarizando a los hombres de la antigüedad para que se construyeran altares. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios de enseñarle a estos hombres el edificar altar para Él? ¿Cuál era la intención de Dios? Que el hombre se fuera familiarizando con los altares. ¿Cuál era la intención especial y el propósito culminante de que Dios pudiera determinar que en medio de esos altares lo hicieran con el propósito de adorar su nombre? Como lo hicieron Noé, como lo hicieron Abraham, como lo hicieron los grandes hombres de la historia. Pero Dios, hermanos, a mí siempre me impacta porque Él, en toda representación, Él quiere dar a conocer algo. Gloria al Señor. Amén. Y qué importante es darnos cuenta de que el último altar que Dios permite que se levante en la historia de la humanidad fue allá en el altar de la cruz del Calvario. Aleluya. Y a su nombre, hermanos. Gloria. Si usted puede ver, hermanos, ¿por qué Dios entonces le interesaba que el pueblo comenzara a entender qué era y por qué y cuál era el propósito y el fin de todas las cosas de levantar un altar a su nombre? Bendito Porque Dios venía preparando el corazón de aquel pueblo, porque un día Dios iba a levantar un altar. Aleluya. Muchos años después, en una cruenta cruz, para traer salvación a la vida humana. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, el tema de esta mañana, hermanos, se titula Restaurando el altar.
Usted ha oído, hermano, que hoy es una moda, o desde hace un tiempo decir, vamos a levantar un altar de alabanza y de adoración, o vamos a levantar un altar de tal, pero es algo como por decirlo. Pero si nosotros conociéramos qué significa realmente la palabra altar, o levantar un altar, nosotros le daríamos más sentido y tendríamos más sustancia de conocer qué es lo que Dios realmente es lo que quiere para nosotros. Cuando Cristo le dijo a la mujer de Samaria, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, ¿de qué le estaba hablando? De un altar. Cuando él le dijo, de los judíos viene la salvación, ¿de quién le estaba hablando? Del altar que antiguamente Dios había hablado. Y él mismo, como Cristo, le dijo a la mujer, de los judíos viene la salvación. En otras palabras, yo soy el que está hablando contigo. Sí, amén. Gloria a Dios. Miren qué importante es que a través de los tiempos, Dios siempre se manifestó de diferentes maneras. Y así lo dice el libro de Hebreos, que Dios hablándonos de diferentes maneras. Amén, bendito sea Dios. Porque Dios así es. Si usted mira, cuando Adán y Eva pecan ante Dios, de inmediato Dios interviene en el hombre y le pone una condición al hombre. Pero aparte de la condición, también le da una promesa. Cuando le dice en Génesis 3:15, a la misma serpiente la maldijo, a la mujer le dijo, con tus dolores tendrás tus hijos, pero yo voy a decirte que de la mujer yo voy a levantar la simiente que te va a aplastar para siempre. ¿De qué estaba hablando ahí el Señor? ¿De quién? ¿Se da cuenta entonces cómo Dios desde los tiempos antiguos venía preparando su escenario? Porque Dios así es, hermano. Dios es un Dios, permítame la expresión, que engrana perfectamente. Él no anda inventando cosas, el hombre es el que anda inventando cosas. Pero lo que está escrito en su palabra es de una vez y para siempre. Por eso a mí me encanta que el apóstol Pedro dijo que el principio de la profecía, que la verdadera profecía estaba aquí en la palabra. Entonces, qué importante era para poder decir, yo voy a levantar un altar. En aquellos tiempos, perdón, los hombres de la antigüedad sabían lo que era levantar un altar. Hoy todo el mundo dice, quiero levantar un altar de alabanza, de adoración, y lo que se demuestra es un show. Lo que se demuestra es una falsedad. Así es, bendito Dios. Se le perdió el sentido perfecto, el sentido santo de lo que es la palabra altar. Y oiga, hermano amado, lo que significa la palabra altar, para los que les gusta escribir. La palabra altar significa lugar de la matanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito Dios. Esa es una raíz hebrea que significa misbehaj. Y se traduce como M-I-Z, B grande, E-A-J. Misbehaj. Cuando Dios le dijo a los hombres de la antigüedad, levántenme un misbehaj, le estaba diciendo, hay que ir al lugar de la matanza. ¿Y qué es el lugar de la matanza? Un altar. ¿Y qué podemos hacer? Ahora, para poder ir a ese altar, Dios establece varios pasos para llegar. El hombre hoy no, porque desconoce estas profundidades. Desconoce las verdades profundas de Dios, porque no quiere escudriñarlas. Porque todo está al alcance de la mano. Entonces, ¿qué Dios nos enseña ahora? A restaurando este altar, pero de los pasos originales que Dios estableció a los grandes hombres de la antigüedad. Yo pregunto, ¿por qué los hombres de la antigüedad les encantaba edificar un altar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, bendito sea Dios. ¿Por qué a los hombres de la antigüedad les encantaba levantar un altar? ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios.
Porque era un propósito. ¿Quién más? Usted ve que los hombres de la historia nunca se rehusaron a levantar un altar. ¿Por qué? Porque ellos sabían el contenido de lo que significaba el lugar de la matanza. En el tiempo de hoy sigue siendo la misma palabra. Se sigue usando la misma palabra. Y yo, hermano, se lo voy a demostrar también más adelante, cómo Dios, en su perfección, en todo, Dios, aleluya, le dio una alta importancia al altar. ¿Qué es lo que yo voy a matar cuando yo venga al altar? Mi yo. ¿Y a su nombre? Gloria. Bendito Dios, aleluya. Mi egoísmo, Así es. Sí, amén. Así es, bendito Dios. mi falsedad. Gloria a Dios. Así es, todo lo malo. Yo no puedo llegar al altar del Señor sucio, Así es. ignorando lo que significa el lugar de la matanza. Está bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel publicano y aquel fariseo dice que el fariseo, ¿qué es lo que hablaba? Yo diezmo todos 2 veces por semana. ¿Qué más? A ver. Yo no sé cómo aquel publicano. Y yo hago cosas buenas y yo no soy como este publicano. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús? Aleluya. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Cuál de los dos tú crees que salió justificado? Y oiga lo que decía el publicano: sé propicio a mí. Propicio. Le habló del propiciatorio, de uno de los lugares céntricos del altar. Entonces, hermano, cuando aquel publicano decía: yo soy pecador, él está reconociendo, vengo aquí a matarme a tu altar, reconociendo que el pecado me está matando, pero yo vengo a tu altar, al lugar de la matanza, porque sé que tú aquí me vas a dar vida para continuar dando vida a otros. Gloria a Dios. Alabado Dios. Entonces, qué importante es restaurar el altar. ¿Cómo puedo yo llegar al altar de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que matar? ¿Se acuerdan ustedes cuando también Cristo un día le dijeron: queremos seguirte? ¿Y qué les dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. mátese, niéguese Sí mismo. a sí mismo, Tome su cruz. tome su cruz Siga. y sígame. Hoy por hoy, hermano, hay muchos que aman al que murió en la cruz. Millones aman al que murió en la cruz, pero muy pocos quieren coger la cruz de Cristo. Ah, sí, es difícil. Gloria a Dios. Qué fácil es decir yo soy un cristiano Ajá. a mi estilo. Qué fácil es decir yo soy un hijo de Dios siendo un mentiroso. Así es. Qué fácil es decir yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero haciendo cosas indebidas delante de la presencia del Señor. Así es, bendito Dios. Yo no le estoy aleluya. diciendo de que no podemos fallarle al Señor. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que tener una familiaridad con el altar de nuestra vida Bendito Dios. para poder ser justificados siempre. De lo contrario, nuestra vida nunca va a ser justificada. Entonces, cuando Dios dice y habla del mizbehab o del altar, está hablando del lugar de la matanza. Tú tienes que dejar la mentira. Yo tengo que dejar cosas. Así es, amén, bendito Dios. A mucha gente hoy por hoy, ¿cómo les cuesta buscar a Dios? ¿Cómo les cuesta congregarse? Así es. ¿Cómo les cuesta tomar decisiones? Porque tomar una decisión va a cambiar el estilo de tu vida, sea para bien o sea para mal. Así es, amén. Pero tienes que tomar una decisión. Entonces, cuando la gente toma las cosas de Dios como cualquier cosa, como una religión más, ellos no saben la profundidad y el significado de lo que Dios quiso y quiere establecer en el hombre, en el corazón del hombre. ¿Por qué en el corazón? Porque del corazón emana la vida. Jesús dijo que de la abundancia del corazón Habla la va a boca. hablar nuestra boca. Sí, Señor, amén. Entonces, hermanos, los grandes hombres de la historia, como Noé, ¿se acuerdan ustedes cuando Abraham viene Dios y le dice: bien, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu único hijo, Isaac?
Santo Dios. Usted ve que la Escritura enseña que Abraham se levantó bien de mañanita, de madrugada, enalbardó sus asnos y se fue con sus criados, con el muchacho y él. Y yo le digo esta palabra: y yo te llevaré al lugar donde me lo vas a sacrificar. No es lo que usted y yo quieran. Donde Dios diga. Ojo, ojo con esto. Entonces viene mucha gente y dice: bueno, voy a levantar un altar donde yo quiero. No. Yo voy a hacer esto. Y usted va a ver tantos diseños en muchas congregaciones que lo que aterrizan es un show publicitario, Santo. Bendito Dios. donde no hay presencia de Dios. Así es, amén. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo un diseño que no existe en la palabra. Yo quiero relucir el culto a la personalidad. Ah, Hoy el ser humano, muchos líderes, hermanos, han dejado a un lado el ser más importante de nuestra reunión para ser ellos el número uno, el punto de atracción en la vida de los demás. Y nosotros debemos de saber que el verdadero punto de atracción en nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos, es el mismo Dios. qué lindo. Porque te pregunto, ¿quién te dio la vida? Dios. ¿Quién te da el aire que respiras? Todo el Señor. ¿Quién te da la fuerza para que trabajes? ¿Quién te da la inteligencia para que puedas actuar? Aleluya. ¿Quién te da todo tu movimiento motor para que tú puedas ser un hombre y una mujer de Dios? Dios mismo. Gloria a Dios, siervo. Pero el hombre, qué difícil es que reconozca estas grandes verdades. Y cuando yo hablo del hombre, yo no estoy hablando del hombre de la calle o de la mujer de la calle, de los mismos dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermanos. Gloria. Un montón de gente que predican la palabra y todo, y son un montón de mentirosos. Un montón de personas que quieren vivir un estilo de evangelio a como ellos quieren, no conforme a lo que la Biblia enseña. Quieren caminar en pos de sus propios caminos, no en pos de los caminos del Señor. Recuerda que en esta tierra, hermano, todo se queda. Lo único que se va a la presencia del Señor es tu alma y tus formas de haber hecho las cosas que a Dios le pareció hacer. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero allá en el cielo no se compra galleta ni nada con tu dinero. Así es. Yo puedo ser el mayor profesional, el mejor abogado del mundo, pero al cielo no se llega con un carnet de abogado. Así es. Al cielo se llega por haberle servido al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Gloria a su nombre. Porque nos han enseñado que servir al Señor, agarrar la vida eterna, es conservarse para Dios, santificarse. Y un día yo estaba en la presencia del Señor y de pronto vino la palabra y me dijo: ¿tú anhelas mi venida? Y yo le dije: sí, Señor. Yo quiero que tú vengas. Lo que todo el mundo queremos, ¿no? Y yo le dije: yo anhelo. Pues ya no anheles mi venida. Estoy hablándole personalmente y a través de lo que la palabra dice. Y dije yo: ¿cómo no voy a anhelar tu venida? No, es que yo voy a venir. Punto. Jesús viene en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Él va a venir. Cristo viene y nadie lo detiene. Eso es una verdad absoluta. Pero le dije yo: Señor, ¿y esto? No, está bien. Mientras yo no venga, dame a conocer a los demás. Gloria a Dios, aleluya. Entonces había una hermana que decía: yo tengo 35 años de tener al Señor en mi corazón. Y yo le dije: hermana, ya no lo tenga en el corazón, denlo a conocer. Santo su nombre. Bendito Dios. Denlo a Santo conocer. Dios. Y eso es lo que nosotros nos enseñaron. Lamentablemente, si yo tengo tantos años de andar en el evangelio y el otro, sí, eso no es lo importante. Lo importante es que lo des a conocer. Bendito Porque ese es un Dios. diseño establecido por el Señor. Aleluya. El mismo Señor a través de Pedro dijo que nosotros éramos ¿qué? Un real sacerdocio, una nación santa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar a conocer, dijo él mismo en el mismo versículo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. A la luz. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué me sirve a mí Aleluya. decir: yo tengo al Señor y tengo 20, 30, 40 años de andar en el Señor, si yo no lo he dado a conocer? Gloria a su nombre. Qué lindo Dios. Entonces Aleluya. vivimos una vida, permítame la expresión, un
un evangelio bastante como marcado con la hipocresía. Amén. Yo no Santo. quiero irme solo al cielo, hermano. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Conforme al diseño de Dios, darlo a conocer. Mire, ¿cuál es el único mensaje que aparece en el libro de Romanos? En el libro de Romanos solo aparece un mensaje nada más: la salvación del hombre por medio de Jesucristo. Qué lindo Dios. Aleluya. Alabado sea el Maná. Señor. Gloria a Dios. Todos los 13 capítulos hablan de la salvación del hombre por medio de Jesús. Gloria a Dios. Dios fue claro en todo, hermano. Entonces, Pablo, con todas las comodidades que él tenía, con todo el conocimiento que él tenía, ¿por qué él decide seguir a Cristo? ¿Por qué él decide? Porque él era un hombre que anhelaba llegar a tener a un Mesías. Él sabía que un Mesías iba a venir, Qué lindo Dios. pero jamás pensó que era Jesús. Y cuando él tuvo su encuentro personal con Jesús, porque tuvo que ser así, hermano, la forma en que Cristo se le aparece a Pablo tenía que ser de una manera sobrenatural. Porque Pablo jamás le iba a permitir a nadie que le fuera a hablar de Cristo. Ahí lo mataban. Nadie. ¿Quién se atrevía? ¿Quién se podía atrever, donde este hombre que tenía poderes, a decirle: mira, el Cristo crucificado te ama, te quiere salvar? Lo mata inmediatamente. Entonces, ¿qué tenía que haber sucedido? Que algo sobrenatural se le revelara al apóstol Pablo. Así es, bendito Dios. Y así fue como pasó. De una manera sobrenatural, Dios se le manifiesta a Pablo. Y mire, hermanos, cuando Pablo se da cuenta que Dios es el que lo llama, lo primero que le dijo: ¿qué quiere que haga, Señor? Amén. Quiere decir que este hombre, aún siendo religioso, fariseo, tenía una disposición de amor y de servicio al Señor. Porque en su mente él, farisea, creía que estaba haciendo las cosas bien. Aleluya. Y cuando él agarra a Cristo, lo hace de él y le sirve a él. Me encanta cuando él dice: todo lo he dejado por basura. Todo lo tengo por basura, dijo él. Por amor Gracias a Dios, amado. Gloria a Dios. al crucificado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Ahora, Dios. hermanos, si al altar significa lugar de la matanza, al altar hay que llevar un holocausto. ¿Aló? Hay que llevar un holocausto. Hay que llevar una ofrenda. ¿Y qué significa la palabra holocausto? Una ofrenda completamente quemada. Una ofrenda limpia. ¿Qué fue lo que agarró Noé? Dice que él agarró animal limpio, toda ave fue limpia y ofreció holocausto en el altar. Así es. Ahora, ¿cuál puede ser esa ofrenda hoy? Presentársela al Señor. ¿Cuál? Nosotros cuando hablamos de ofrenda creemos que es dinero. Santo, bendito No. Dios. Aleluya. No precisamente dinero. La ofrenda más linda que Dios quiere es tu corazón. Santo es su nombre. Es lo mejor que tú tienes. Porque yo te voy a decir algo. ¿Quién cree usted que fue el primero en dar el ejemplo, en dar lo mejor? ¿Quién? El maestro, dice el hermano. Se lo vuelvo a repetir. Vamos por ahí. ¿Quién fue el ser que dio el mejor ejemplo en dar lo mejor que él tenía? El Padre. A ver, dice Peter. El Padre Celestial que yo soy hijo. Perdón. El Padre Celestial que yo soy hijo. Nuestro Padre Celestial. Oiga esto. Dice el capítulo 3, versículo 16 de San Juan, un versículo conocido. Porque de tal manera, ¿qué dice? Ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿En qué forma verbal conjugada está el verbo dar? Que ha dado.
Dios dio lo mejor que Él tenía en el cielo. ¿Y cuál es la ofrenda que nosotros le damos al Señor? ¿Qué es lo mejor que nosotros le damos? Venir a la iglesia. Eso es lo mejor. Usted ha oído personas que dicen, yo voy a darle mi tiempo al Señor. Dios no necesita tu tiempo. Eres tú el que necesitas el tiempo de Dios para estar contigo. Gloria a Dios. Entonces usted oye hipócritamente a la gente decir, yo voy a la iglesia a darle tiempo. Dios no necesita tu tiempo. Yo voy a ir a adorar al Señor. Dios no necesita tu adoración. Él tiene allá en el cielo quien lo adore, día y noche. Santo su nombre. ¿Quién es el que necesita la adoración a Dios? Nosotros. Sí, amén. Así es. Dios no está interesado, porque Él tiene quien lo haga. ¿Qué estoy yo hablando? Buscando cómo censurar de una vez y para siempre los conceptos erróneos que nosotros muchas veces tenemos. Yo voy a ir a entregarle mi tiempo al Señor. No, Señor. El que necesita el tiempo de Dios para tu vida y mi vida soy yo. El que necesita congregarse soy yo. El que necesito dar mi mejor ofrenda soy yo. Porque Dios lo tiene todo, hermanos. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabra del altar, yo tengo que ir al lugar de la matanza, llevar una ofrenda y ofrecer mi holocausto. ¿Por qué cree usted, hermanos, que Dios dice en su palabra que cuando el holocausto se quemaba la ofrenda, que era de animales, ese olor era fragante a la presencia del Señor? Ahora, ¿será que lo que nosotros hoy estamos haciendo sea de olor fragante a la presencia del Señor? ¿Será que el estilo de vida que lleva el cristiano de hoy puede ser de olor fragante a la presencia del Señor? Y a su nombre, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria. ¿Será que lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida cristiana es una vida de verdad o una religión más de mi vida? Porque Dios, hermanos, se nos ha enseñado, Él no es una religión. Pero ¿cuál es mi estilo de vida como un hijo de Dios en esta tierra para con Él? Porque el beneficiado de todas las cosas no es Dios ni nadie, eres tú y soy yo. Amén, así es. Entre mejor nosotros Amén, gloria tengamos el conocimiento de lo que es Dios en nuestra vida y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, nuestra vida está asegurada en el Señor. ¿Cómo es posible, hermano, que hay gente hoy en día que cree que irse al cielo o irse a la presencia del Señor es por estar en una iglesia? La única manera de poderse ir al Señor, hermano, lógicamente es a través de Jesucristo. Pero Él nos marcó a nosotros un camino. Recuerde que Él dijo, yo soy el camino. Amén, así es. Él nos marcó pasos para poder ser merecedores del reino de los cielos, para ser merecedores de nuestra salvación eterna. Y la única forma de poder llegar al cielo a través de Jesucristo, oiga la expresión, 1, Jesús. Número 2, de haberle servido al Señor en esta tierra. Porque yo te pregunto, ¿qué vas a ir a hacer al cielo sin haber hecho nada aquí en la tierra? Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Entonces, ¿tú crees que servirle al Señor es venir a la iglesia? ¿Aló? Ay, qué lindo Dios. ¿Tú crees que irse al cielo y estar preparando el camino, ese no es el camino? Eso es parte de los principios, deberes y obligaciones de todo creyente en Cristo Jesús, congregarse porque Jesús se congregaba. Entonces usted va a ver la gente hoy en día y dice, no, hoy no voy, porque tengo que hacer otras cosas. ¿Le agradará eso a Dios? ¿Estará entonces esa persona cumpliendo el diseño establecido de Dios? Por eso es que la vida de muchos es una vida fracasada. Y tienen al Señor. Eso es lo que dicen, lo que hablamos al principio, de que tienen al Señor de la cruz, pero no quieren cargar la cruz.
Aleluya, gloria al Señor. Mucha gente cree que la obra del Señor es de los pastores y de los líderes nada más. ¿Y ellos qué? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, ¿cuál es el tipo de ofrenda que tú estás trayéndole al Señor? Si tú no has matado tu ego, si tú no has matado tu ambición, tus mentiras, tu mal forma de conducirte, tú no has llegado pero ni al lugar de la matanza, no has llegado todavía. Y cuando tú llegues tienes que llevar una ofrenda para levantar un holocausto y que sea de olor fragante a la presencia del Señor. Sí. De lo contrario, no vale nada. Así mismo. Entonces vino Dios y le dice a Abraham, mire qué sencillo, Abraham, quiero que me des a tu único hijo Isaac. Quiero que me lo sacrifiques al lugar que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia que él caminó 3 días en sus animales. Y cuando este hombre llegó al lugar del monte Moría, le dice el Señor, ahí me lo vas a sacrificar. Él se bajó, agarró a su hijo, oiga esto, oiga los pasos. Viene y le dice a los siervos, ¿qué fue la palabra que le dijo a los siervos de él? Le dice, quédense ustedes aquí. Iremos y volveremos. El muchacho y yo iremos al monte a sacrificar. ¿Pero qué le dijo? Y volveremos. Espérese un momento. No está hablando, no dijo él, y voy a volver, en términos singular. Aleluya, amén. Él lo dijo en términos plurales. El muchacho y yo volveremos al mismo lugar donde partimos. Abraham era tremendo, hermano. Pero es que ¿sabe por qué él dijo eso? Porque él estaba loco por levantar el altar. Santo su nombre. Él sabía lo que era edificar un altar. Qué lindo, bendito Él sabía lo que era estar cara a cara con Dios, hermano. Ay, santo, qué lindo, aleluya. Y él se fue, él no rehusó en nada, hermano. Es más, ni los sentimientos de Abraham paterno fueron conmovidos. Porque él sabía que aún metiéndole el puñal del sacrificio al muchacho y matándolo, Abraham sabía que ahí mismo Dios lo iba a resucitar para su gloria. ¿Qué clase de fe, de confianza tenía? Porque él sabía los pasos para el altar. Oiga esto. ¿Qué fue lo que mató a Abraham? Sus sentimientos paternos. Para ir al lugar de la matanza. Él sabía que Dios lo estaba llamando al lugar de la matanza. Al mipejá, al altar. A edificar un altar. Uno, él estaba matando sus sentimientos paternos. Lo dejó todo. Y se fue donde Dios le indicó. Número 2, ¿qué hizo él? Llevó, a ver si me está agarrando el mensaje. Llevó su ofrenda. ¿Para qué? Para quemarla cuando él edificara el altar. Abraham estaba cumpliendo con los pasos, sí o no, para llegar al lugar de la matanza. Entonces todo el mundo quiere atravesar todo y llegar al lugar de la matanza sin haberse sacrificado. Por eso es que nunca reciben nada. Porque no conmueven a Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces me vino un hermano y me dice, sí, pero Dios en su gran misericordia sabe qué es lo que usted necesita en su corazón. Y le dije, usted está diciendo la verdad. Dios es un gran misericordioso, eso es verdad. Pero la misericordia que usted piensa de Dios no es comparada con la que Él piensa de que usted tiene que hacerlo. Dios dejó sus principios en la palabra. Entonces todo lo espiritualizan. Todo lo espiritualizan. Bueno, hermano, aquí estoy, yo le sirvo al Señor. Bueno, deje que Dios me hable. Todo lo espiritualizan. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces cuando llega allá, ¿qué hizo Abraham? Lo primero que hizo, comenzó a edificar el altar donde iba a sacrificar a su hijo. Abraham sabía que su hijo Isaac iba a ser sacrificado por él mismo. Bendito sea el Señor de la gloria. Y comenzó a edificar. Y cuando ya lo hubo terminado, la única vez que el muchacho le dice, Señor, ¿y dónde está
¿Qué le preguntó él? Para el sacrificio. Lo dice clarito. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? Él usó la expresión en hebreo que es Jehová Jireh o Yahvé Jireh. Y ese nombre hace un impacto cuando usted hace los pasos para llegar al altar. Gloria a Ese nombre se hace presente. Entonces todo el mundo dice, no, Dios me va a proveer de todo, Dios me... sin llegar al lugar de la matanza, sin llegar al altar, sin llevar ofrenda, sin hacer holocausto. No, mi hermano, Dios no trabaja así. Entonces, cuando Abraham le dice al muchacho, Jehová Jireh, o Dios proveerá de cordero, oiga, de cordero, agarró al muchacho y lo amarró, hermanos, en el lugar donde lo iba a sacrificar. Y vino la palabra, entonces cuando él iba, vino la palabra de Dios. Detente, Abraham. Dice, ahora veo que temes a Jehová tu Dios. Claro, por eso Salomón dijo que el principio de la sabiduría Es el temor a Dios. era el temor a Jehová. Y es el temor a Jehová. Entonces estos hombres amaban levantar un altar. Cuando dice que vio a un corderito entrelazado en los zarzales, él entendió entonces que Dios estaba allí. Qué lindo, bendito. Agarró el corderito, lo hizo, lo sacrificó y dice que fue de olor fragante a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pregunta, hermano, ¿qué está sacrificando hoy la iglesia? Qué lindo Dios. Aleluya. Había otro hombre, o hubo otro hombre, que dice la Escritura que él estaba escondiendo la comida. El pueblo de Israel, en otra de sus etapas más oscuras y terribles por causa de su desobediencia, pero Dios siempre tenía sus libertadores. Y llega un momento que uno de esos hombres, que en la mente de él jamás pensó que él era un escogido de Dios, dice que mientras estaba escondiendo la comida de los madianitas, se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová a este hombre? A Gedeón. ¿Cuál fue la distintivo? ¿Cuál fue la forma que él le dijo? Varón esforzado y valiente. Y la pregunta mía es, ¿cree usted que Gedeón era esforzado y valiente? Si era un hombre lleno de temores, si era un hombre que estaba debilitado, escondiendo la comida, con una inseguridad tremenda. Pero viene el ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Porque es que, hermano, Dios nunca trae un mensaje negativo. Dios siempre te va a traer un mensaje positivo a lo que tú eres. Es más, Dios tuvo el cuidado hasta para darle el nombre a los hijos de los hombres, de sus siervos. Cuando Dios le dijo a Ana, no, le vas a llamar Samuel. Dios también usa los nombres para marcar el destino profético de esa persona. Le vas a llamar Samuel, le vas a llamar David, porque más adelante dice la Biblia que el mismo Dios escogió a David como el rey que él amaba. ¿Y qué significa David? El amado de Dios. Gloria a Dios Dios. marcó los diseños Aleluya. proféticos en todas nuestras vidas, hermanos. Entonces, cuando Abraham llevó su ofrenda, la sacrificó, mire cuál fue el estatus que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue el estatus que Dios le dio a Abraham? De ahora en adelante te voy a llamar mi amigo. Se constituyó el amigo de Dios. Y se acuerda que más adelante Jesús le dijo a sus discípulos, de ahora en adelante ya no los voy a llamar más mis hermanos, sino que mis amigos. Investigue usted la palabra amigo en el contexto hebreo, ¿qué significa? Usted se va a quedar inmediatamente asustado. Amigo no es ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está? Esa es una amistad. Pero en el contexto original de amigo, amigo es una expresión
Recuerda que cuando Judas llega donde Jesús, ¿y qué le dijo Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un peso vienes a entregar a tu maestro? Santo, bendito Dios. Él nunca lo desacreditó, nunca lo hizo a un lado, siempre le llamó amigo a Judas. Él mantuvo su amistad. Y la palabra amigo, hermano, entre ellos es como decir camarada. Camarada entre los hebreos es aquel que es, perdóneme la expresión, uña y carne. Aquel que está en las buenas y en las malas contigo. No es aquel que te finge amistad. Y de eso, hermano querido, está llena la iglesia. De un montón de gente que finge la amistad. Santo, bendito Dios, aleluya. ¿Aló? Bendito sea el Bendito Señor. Dios, santo. Fingen ser tus amigos, pero es mentira. Sus acciones, sus actitudes dicen lo contrario. Entonces, camarada entre los hebreos es aquel que muere con él, aquel que vive con él, aquel que si se enferma está con él. Es su hermano. Por eso fue, hermano amado, que Pedro, cuando le dijo a Jesús, la vida, hasta la vida voy a dar por ti, Pedro no le estaba diciendo una mentira, hermano. Pedro no le estaba diciendo una mentira. Prueba de eso que cuando llegan a agarrarlo, aquel hombre sacó la espada y ¡pa! Le partió la oreja a un hombre. Pedro era real, pero Pedro dudó que ese era el Mesías, porque Pedro tenía una mentalidad revolucionaria. Pedro tenía una mentalidad en la cual, hermano, todo lo hacía. Él era un tremendo líder nato. Pedro tenía un carácter tremendo. Pedro era un hombre, hermanos, que era el guardaespaldas de los sacerdotes, que le llamaban los celotes. Pedro era un celote. Y el celote se identificaba por caminar una espadita. Y esa espadita se llamaba sica. Una espada que mataba y todo se llamaba sica. De ahí viene la palabra sicario. Ah, sicario. Bendito Pedro Dios. era ese tipo de hombre. Bendito Pedro no Dios. aguantaba nada, hermano. Si él era el guardaespaldas de los sacerdotes del templo. Pedro era un hombre tremendo, hermano. Caminaba una sica. Era un sicario. Bendito Dios, aleluya. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hizo Jesús para lograr transformar el carácter de estos hombres en el carácter del Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Bendito Dios. Con la mansedumbre. El amor. ¿Y cuántas veces nosotros hemos lidiado con personas que tienen siglos, son más viejos que Miami de andar en Cristo y no han cambiado todavía? Santo, bendito Dios. Siguen siendo los mismos soberbios. Y me da lástima, hermano, Santo. dar estas expresiones. Pero es una gran verdad. Amén. Amén. Dios. Para poder lograr ser oídos por el Señor, hay que hacer pasos. Es verdad que el libro de Hebreos dice que tenemos libre entrada al lugar santísimo mediante la sangre de Jesús. Eso es una Aleluya. verdad. Eso es una verdad inclaudicable. Pero esa verdad, para poder llegar a esa presencia, nosotros tenemos que cumplir con estos pasos. Amén. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando tú quieras orar, vete a tu habitación más secreta? ¿Y qué le dijo él? Y la oración que tú digas en secreto, te voy a recompensar. ¿De qué le estaba hablando Jesús? Entonces de ahí hemos agarrado un montón de malas interpretaciones y hemos dicho cosas que no son. ¿Pero qué le dijo el Señor? Vete a tu cuarto, acuérdate los pasos del mi bejar, levanta un altar a mi nombre, pero recuerda que tú eres el primero que tienes que morir. Qué lindo Dios, aleluya.
Entonces, cuando tú hayas muerto y ofrezcas tu sacrificio, tu corazón vaciado a la presencia del Señor, Bendito sea Dios. no en una forma lastimera, entonces mi Padre te lo va a recompensar en público. Alabado sea Dios. Qué lindo Dios, aleluya. ¿Lo está entendiendo, hermano? Clarito, ¿no? Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces a nosotros nos han enseñado un estilo de oración religiosa, sin efecto, sin sustancia. Pero cuando usted conoce estos pasos, su oración va a ser poderosa. Qué lindo Dios, Su oración va a ser aleluya. convincente. Mire, hermano, de tan convincente que un día un profeta llegó a un lugar alto donde lo habían tomado posesión los profetas de Baal y los de Astoret y los de Astarte. Y ellos llegaron y llegó el profeta con una única intención de darle a demostrar al pueblo de Israel quién era Jehová su Dios. ¿Quién era Dios realmente para Israel? O Baal o Dios. Pero la única forma para demostrarlo era a través de ¿qué? De un altar. De un altar. Gloria al Señor, aleluya. De un Qué altar. lindo es el Señor. Te alabamos, Jesús. Era la única forma. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre, gracias. ¿De dónde se copiaron los Baales para el altar? De los altares que ellos escuchaban que se levantaban a Jehová del pueblo hebreo. Agarraron copia. Y usted sabe que la copia es como que yo le diga a usted, ¿qué quiere? ¿Respuesta original o chino? ¿Qué me dice usted inmediatamente? Pastor. Original, Original. chino ¿Qué no. quiere de herramienta? Chino no. ¿Esta china que vale 10 pesos o esta maquita que vale $120? Inmediatamente usted desde que oye la palabra chino, usted está pensando que es la mala calidad. Preocupado ya. Ya está preocupado. Sin haberla tenido, ya está preocupado. Un hermano llega y me dice, hermano, mire, voy a comprarme un generador de energía, un Lifan. Eso no lo compro, hermano, eso es chino. Hermano me dice, pero tiene tecnología, es tecnología. Eso es lo que dice, pero es chino, no lo compre. No lo compre. El hermano lo compró, $600. En la primera semana se le fundió. Y no pudo reclamar. Y yo le dije, usted pecó por sobreadvertido. Y lo mismo pasa en el pueblo de Dios. Pecamos sobreadvertidamente. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros desconocemos estas cosas, ¿cómo vamos a obtener el favor de Dios? Entonces llegó Elías. ¿Pero qué fue la actitud de Elías? Llegó a burlarse de los falsos adoradores. Pero lo que más le molestó a Elías y a ellos mismos fue que Elías comenzó a burlarse del dios Baal. Y mire cómo comenzó a meterle leña. Dale, seguro está dormido, seguro se está bañando, seguro está descansando. Porque Elías sabía que ese Dios no existía. Era parte de la imaginación del ser humano. Pero cuando le tocó el turno a Elías, dice la Biblia, que él fue el que edificó el altar. Dios no descendió fuego en el altar de los Baales. Tuvo que intervenir el profeta para acomodar el altar. ¿Cuál? A la forma que Dios lo había diseñado. De lo contrario, ahí estuviera Elías todavía pidiendo fuego y no hubiera caído. Ay, santo. Y cuando Elías dijo, Jehová, dale a demostrarte que caiga el fuego, y el fuego cayó inmediatamente. ¿Por qué? Porque Elías cumplió con los pasos Qué lindo, para poder aleluya. mover a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Aleluya. Entonces nosotros queremos mover a Dios con esto. Señor, yo me comprometo, yo pacto contigo que yo voy a meterme más contigo. No, hermano. Fíjense que lamentablemente el hombre no es el que establece los pactos con Dios. Es Dios el que establece los pactos con el hombre. Y ya los pactos de Dios ya fueron establecidos. Así es. Amén. 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 Entonces, Señor, yo te pido, mira, yo voy a hacer tal cosa si me va bien en esto que voy a hacer. Yo voy a hacer esto. Entonces, ¿qué nos han enseñado? Un patrón religioso, dejando
a un Dios de poder, de gloria, por un patrón religioso. Señor, si todo me sale bien, yo te hago un culto de acción de gracias, Santo. Por un favor. donde voy a regalar comida. Ah, Yo le pregunto, ¿de dónde usted sacó ese diseño? Eso no está en la Biblia. así es. Si usted me lo demuestra con la palabra, te dando por seguro que yo soy el primero en ser un hombre que ande haciendo cultos de acción de gracia. Bendito Dios. Entonces, ¿dónde yo voy a hacer mi actitud de gracia? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, hermanos, ya voy terminando. Uno de los altares que nosotros debemos de restaurar es el altar del perdón. ¿Aló? Es el altar Bendito Dios, del aleluya. perdón. Ay, qué lindo, ¿Cómo es amén. posible, hermano, Así es. que hasta el día de hoy hay personas, hermano amado, que están en la iglesia y no han perdonado Así todavía? es, así es. Bendito Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Bendito Dios. Santo el nombre. Yo le voy a demostrar ahora con el Nuevo Testamento una palabra muy importante. Con esta voy terminando. Mateo 5, 23 al 24. Alguien que me lo lea, por favor. Del 23 al 24. Sí, señora. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Déjala ahí un momentito. Sí. Hermano querido, su atención, por favor. Que este avión va aterrizando ya. Qué lindo Dios. Bendito sea Dios. La mayoría de la iglesia ha creído que venir a ofrendar es ir a dejar una limosna. No dándose cuenta que es parte de un culto de adoración a nuestro Dios, Qué lindo Dios. que es aleluya. tan sagrada que si tú pasas al altar, y lo dijo quién, hermana pastora, Jesús. Jesús. Así es, amén. Jesús. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento lo está rectificando, reafirmando. Qué lindo Jesús. Pero con ofrenda, pero mire lo que dice. Vuelvan a repetir, pastora. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Perfecto. Mi querido hermano, Jesús usó la misma palabra, mi bejá, altar. Ahí dice altar. Si alguien tiene algo contra ti, ve primero, deja la ofrenda, no te la lleves. No, deja tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano, con tu mamá, Así es. con tu papá, con tu tío, con tu tía. Tú no puedes tener nada en tu corazón. Pero ante todo, antes de ir a pedirle perdón a otro, pídete perdón a ti mismo. Así es. Hay que perdonar. Pídete perdón a ti mismo. Señor, yo reconozco que yo soy esto. Yo reconozco que soy esto. Señor, yo reconozco que soy aquí. Señor, yo me perdono y te pido a ti. Yo sé que tú eres un Dios perdonador, por eso es que quiero adorarte en tu altar. Yo quiero venir al lugar de la matanza, pero yo quiero reconocer que primeramente yo te he fallado. Por eso a mí me encanta como David le digo al Señor, Señor, solamente contra ti he fallado. Ay, santo. David no le echó la culpa a nadie, hermano. Y usted va a ver personas que le dicen hoy, no, yo me fui de la iglesia porque el hermanito tal, echándole la culpa a la gente. No, es que yo no volví a saludar a mi pariente porque ese pariente a mí me despreciaba. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario. Entonces, mucha gente
creé pastores que venir a echar una ofrenda es venir a echar dinero para ayudar en el templo. Ay, Señor amado, bendito Dios. Y dan lo que les da la gana. Así es. ¿Por qué cree usted que los judíos son los seres más prósperos de la tierra? ¿Por qué? Promesas. Porque ellos aplican toditos los principios bíblicos, Palabra. la palabra, a lo que ellos hacen. Ahorita es Hanukkah, el 25 de diciembre acaba de pasar Hanukkah, el día de las luces. Mire que tremendo, conmemorando uno de los milagros más grandes que sucedió en el tiempo de la etapa de Malaquías a Mateo. Con los macabeos, correcto. ¿Usted sabe ya esa historia? Por eso es que levantaron esa menorá o el candelero de 8 piezas en el brazo. Porque cuando ellos conquistaron al templo y a los griegos sacerdotes que estaban ahí derramando sangre de puerco en el altar de Jehová, en el altar, le estoy hablando de las representaciones judías, ellos se llenaron de coraje. ¿Por qué? Porque habían abusado del altar. Santo. Se llenaron, eso fue lo que los enardeció a la familia revolucionaria de los macabeos, a este sacerdote Matías o Matatías. Y dice que de pronto encontraron una medida de aceite que daba para un día nada más. Encendieron por primera vez la menorá y duró 8 días. Por eso es que ellos celebran la fiesta del Hanukkah. Es la ciudad, el país más iluminado de la tierra desde la atmósfera se mira. Por eso fue que Jesús en ese día le dijo a la gente: yo soy la luz del mundo. Entiéndanlo. ¿Por qué? Porque Jesús les dio a decir así: es verdad que hoy es el día de Hanukkah. Es verdad que todo Israel está iluminado, pero solamente Israel. Pero yo soy el que ilumina el mundo entero. Qué lindo, aleluya, gloria. Yo soy el Hanukkah del mundo entero. Santo. Eso fue lo que Jesús le dijo. Que vive, aleluya. Jesús estaba celebrando Hanukkah. Gloria a Dios. Por eso fue que dijo: yo soy la luz del mundo. Alabado sea el Yo Señor. soy más que Hanukkah. Oramos, Señor. Hanukkah celebra solamente Israel. Yo soy el del mundo entero. Gloria a Dios. Ay, santo. Yo soy la luz del mundo. Ay, santo. Qué Es lindo maravilloso, Dios, ¿no? maravilloso es el Señor, aleluya. Entonces, hermanos, qué importante es. Entonces, creen que pasar al altar con una ofrenda. Entonces, el judío, ¿por qué es próspero? Porque él aplica todos los principios. El judío da sin esperar nada a cambio. Ellos no esperan de nadie. Ellos saben que lo que ellos dan, dice la Escritura, que Dios se los recompensa. Es eso. Y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Gloria. ¿Por qué el pueblo de Israel es el ser más próspero de la tierra? Porque ellos no especulan cuando dan. ¿Y este dinero mío para dónde va? Nosotros sí especulamos. Santo Dios, aleluya, bendito tu nombre. El judío entre más tiene, más da. Nosotros entre más tenemos, menos damos. Santo es el Señor, aleluya. No te preocupes, que vas a perecer con todos tus bienes. Y lo más triste de la realidad es que cuando te mueras no te vas a llevar absolutamente Así es. nada. Amén, amén. Eso es lo más triste. Así es. Nada. Entonces ignoraron aquella escritura que dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haz tesoro en el cielo. Ahora pregunta: ¿Dios ama o Dios quiere que tú tengas mucho dinero? Claro que sí. ¿Quién te ha dicho lo contrario? Pero para la gloria de Dios. Pero que el dinero que tú tengas, como Job, como Abraham, como Jacob, siempre reconozca que todo lo que tú eres es del Así Señor. es, aleluya.
Ama más al que te dio el dinero Así es. y la facilidad de obtenerlo que a tu dinero. Aleluya. Porque esto es lo más triste, hermano, de un ser humano. Haberse matado. Miren, yo he visto tantas personas y he hecho oraciones por ellos cuando están en el ataúd. Y donde yo los veo pálidos, desfigurados, sin vida, muertos. Y yo en mi vida los he conocido y les he dicho, mira, hasta aquí llegamos. ¿Dónde está todo lo que tú hiciste? ¿A dónde lo llevas? Es más, todo lo que dejó en tierra, ya se lo están peleando los hijos. Santo. Pero qué lindo es hacer tesoro en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es poder Bendito decir, tu Señor, nombre, aquí estoy. Señor. Aleluya. Cuando tú entres, paz, te den un galardón Sí, Señor. por cuanto tú me serviste en la tierra. Entonces hay mucha gente que pasa a ofrendar sin haber perdonado. ¿Y qué dijo Jesús? Si tu hermano tiene algo contra ti, oiga, ve tú. En otras palabras, no esperes que venga él. Señor, aleluya. Ve tú y ponte a cuenta. Sí, Señor. Deja allí tu ofrenda, no te la lleves. Reconcíliate primero. Reconcíliate primero para que esa ofrenda en mi altar Oh, gloria a su nombre. pueda ser aleluya. subida como un holocausto de olor fragante a mi presencia. Oh, De lo gloria. contrario, es abominación a mi presencia. Ay, santo. Bendito Jesús. Aleluya. Entonces, nosotros, ¿qué pasamos a hacer en el altar? Nosotros hacemos el altar a dar lo menos, Así es. lo que nos sobra. Ajá. Es lo que nos sobra. Y Dios dio lo mejor que Él Ay, qué tenía. lindo. Aleluya. Mira, Gloria a hermano, si Dios. la iglesia latina tuviera esta mentalidad, fuéramos la iglesia que hubiera ya tomado posesión de la nación del norte, de esta gran nación. Qué lindo Dios. Aleluya. ¿Por qué Israel, hermanos, tiran la semilla en lo seco y ella crece? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que tirarle urea, tienes que hacerle esto, tienes que hacer lo otro? Porque la Santo tierra Dios. misma se renuncia a producir. Pero ellos no, ellos tiran el desierto y los desiertos están cultivándose ahora. ¿Por qué? Qué lindo Dios. Porque ellos saben los pasos. Ellos aplican los principios de la Biblia Así es. a toda su vida. Ellos trabajan 6 días y descansan el séptimo día. Qué lindo. Nosotros no. El latino no. Quiere estar el domingo. Sí, el domingo, porque hay dinero. Y a su nombre. Ahora, ¿y por qué vino Dios y dijo Él que se descansara el séptimo día? ¿Qué razón tiene? Sí, tienen la razón. Los grandes científicos, estudiantes del ser humano, comenzaron a darse cuenta que el hombre en el transcurso de la semana pierde mucha energía. Electrolitos. Por eso usted ve hoy, en el tiempo de hoy, mucha gente que dice, tengo problemas en los riñones, tengo problemas dental, tengo problemas de presión, tengo problemas de esto, tengo problemas del otro. Entonces, todo lo que trabajan lo gastan en medicina, en gastos médicos, y otros haciendo trampas en los gastos médicos. Santo. Pero mire qué importante, comenzaron a investigar desde hace muchos años al cuerpo humano. ¿Y qué descubrieron? Que en 24 horas completas el ser humano recupera electrolitos, 3 veces más la energía, recupera todo lo que ha perdido en 6 días. Número 6, acuérdese, número 6, el número del hombre. Lo que el hombre pierde en una semana de trabajo, en energía, en esto, en sudor, electrolitos, sus riñones, su hígado, su poca alimentación, porque usted está trabajando y hay mucha gente que no tiene ni paz ni para almorzar tranquilo Así es. Amén. por estar trabajando. Entonces el ser humano se recupera en 24 horas Qué lindo. Bendito Dios. descansando. ¿Por qué ellos son los seres más prósperos del planeta? ¿Por qué son los seres que tienen la tecnología de punta? ¿Por qué?
Si solamente son 23.500 kilómetros cuadrados lo que tiene de tierra, como lo dijimos la otra vez. En Colombia cabe 86 veces Israel. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el Mar Muerto produce lo que produce en uranio, da para mantener al mundo sin que el mundo trabaje un día, 50 años. Bendito Dios. Y eso es que está muerto. ¿Qué tal que Está tuviera muerto. vida? Ay, santo. Eso que está muerto. Porque ellos han Así es. aplicado los principios, hermano. Ahorita ya viene la otra fiesta del Pesach, de la Pascua. Ellos le dan gracias a Dios por todo. Qué lindo, ¿Por qué? Porque así lo aleluya. estableció Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Ahorita viene la fiesta del Shavuot o el Pentecostés, que nos han hasta mal enseñado el Pentecostés. ¿Y qué viene? Levantar un altar. Entonces, hermanos queridos, si nosotros no hemos restaurado el altar del perdón, ¿cómo van a ser nuestras obras buenas? ¿Cómo vamos a obtener nuestra vida eterna si nuestro altar no está restaurado? De verdad. Así que en esta mañana, hermano, Así es, qué lindo Dios, aleluya. que este altar de nuestra vida, por favor, sea restaurado. En conclusión, Gloria a Dios. Jesús cumplió con los pasos del mi peaje. Amén. Jesús cumplió con los pasos. Él se mató a sí mismo. Él se negó a sí mismo. ¿Lo dice así la palabra o no lo dice? Y se fue, dice la Escritura, ¿a dónde? Qué lindo Dios. Como víctima. Él fue el cordero inmolado de una vez y para siempre. Y después que muere, ¿qué sucedió? La naturaleza misma gimió y fue testigo de lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Mi querido hermano, ojalá que nuestro altar sea restaurado, cumpliendo con los pasos que hoy usted ha aprendido, y va a darse cuenta que su oración va a ser más poderosa. Ay, qué En el nombre del Dios. Señor. Vamos a poner Aleluya. sobre nuestros pies. Qué lindo eres, mi Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Amante Dios y Padre de la Qué gloria, lindo eres, Señor. Te adoramos, mi Dios. hemos predicado, enseñado esta palabra, Oh, qué lindo eres, mi Dios. restaurando el altar. Señor, los grandes hombres de la historia fueron hombres especialistas en edificar altares. ¿Y lo hacían con qué propósito? De levantar un altar perfecto, verdadero, agradable a tu presencia, para que tú lo aceptaras. Ellos cumplieron con los pasos del altar, del lugar de la matanza. Ellos llegaron a ese lugar limpios. Por eso fue que Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hoy, Señor, en esta mañana, que hemos escuchado esta palabra poderosa en nuestra vida, te pedimos perdón, porque de ahora en adelante queremos cumplir con los pasos establecidos por tu palabra, Bendito sea tu por nombre. los labios, por tus palabras que salieron de tus labios y de tu corazón. Gracias, Dios. Queremos asegurar esos pasos para llegar a tu presencia. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Dios. Hoy comprendo, Señor, por qué los hombres de la antigüedad amaban edificar altares. Gracias, Señor amado. Aleluya, bendito Dios. Hoy yo entiendo por qué Jacob se le cambió el nombre, pero después de haber levantado un altar en Peniel, en agradecimiento levantó aquel altar y su nombre fue cambiado a Israel, donde Dios le dio ese nombre como un designio profético de ser el padre de las 12 tribus de Israel. Y se cumplieron. Padre, gracias te doy por el último altar que ese tú lo preparaste, Señor. Dios, tú pusiste a la víctima. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Señor, tú mismo te diste
por este mundo. Gracias, Señor, aleluya. Renunciaste a todo, Señor, para darnos vida a nosotros. Gracias, Señor, aleluya. Como no te voy a dar gracias por ese último mipejá que tú levantaste en la cruz del Calvario. Como no te voy a dar gracias porque de ahí emana la vida, Señor, de ese sacrificio. No de una cruz, no, de tu sacrificio. Del sacrificio del cordero inmolado. Ese mismo cordero que usted pidió por el día de la expiación a su pueblo. Oh, gloria. Ese mismo cordero que cuando Juan miró a ese Cristo de gloria dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque permitiste levantar ese altar. Qué lindo Dios. Si ese altar no se hubiera levantado, nosotros no tuviéramos vida. Qué lindo Dios. Hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Ay, qué lindo, aleluya. Gracias por tu altar, Gracias, Señor. Señor. Restaura nuestros altares, restaura nuestras vidas, porque el cambio en nosotros se tiene que producir. Porque sabemos que cuando cumplamos todos estos pasos, va a ser de olor fragante a tu presencia, Oh, qué y lindo tú lo eres, aceptarás mi Dios. como derramando de tu gloria en medio de tu pueblo, Señor. Qué lindo eres, mi Yo Cristo. bendigo a cada uno de mis hermanos con bendición sobreabundante. A los pastores, Señor, con bendición sobreabundante para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.